Bien, dentro del cambio e innovación, pues vamos a repasar lo que es el significado del cambio, que entendemos por cambio e innovación. Introducimos el término de paradigmas viejos y los nuevos, el ciclo emocional del cambio y sus resistencias, y unas pequeñas fases generales de las que se dividiría una iniciativa de transformación. Entonces, lo vamos a ver más adelante con detenimiento, entonces no me detengo mucho más. Bien, cambio. Pues normalmente cuando hablamos de cambio es una palabra bastante genérica. Nos referimos a convertir algo en otra cosa, esencialmente, por simplificarlo. Innovar también es cambiar, pero hay un elemento que es se introduce una novedad. Es decir, tú puedes cambiar algo a otro elemento, pero no has cambiado su esencia. Y la innovación en sí supone que sí que estás alterando algo, estás haciendo que funcione de otra manera, estás impulsando un cambio estructural. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que traemos aquí. Para que suene siempre cuando se está hablando de cambio, no todos los cambios son innovaciones, pero sí una innovación es un cambio. Es decir, y lo que perseguimos precisamente es la innovación para poder conseguir transformar las empresas y obtener beneficios de esa transformación. En la siguiente slide, pues vemos un poquito, no ha salido aquí la palabra, el concepto de paradigma, que como he adelantado antes es un concepto importante porque las personas normalmente vemos y entendemos el mundo a través de estos paradigmas. Es una especie de prisma por el cual nosotros vemos la realidad. La realidad, pues obviamente no es única, inmutable, sino que tiene pues muchos puntos de vista y obviamente pues estos son los paradigmas los que nos condicionan. Está restringido nuestro pensamiento a esta serie de restricciones, como podemos ver. Entonces, unos ejemplos de viejos paradigmas, es decir, el poder del rey es de origen divino. Esto es algo que se creía hace relativamente poco. La superficie de la Tierra es plana, ya hace más tiempo de esto. Las compañías deciden lo que quiere el cliente. Esto es muy reciente. Incluso algunos en el mundo todavía lo creen. Pues otros temas de origen social, como que las mujeres no deberían votar, el tiempo es absoluto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se propone con el cambio es proponer nuevos paradigmas. Es decir, oye, pues vamos a decir que la democracia y el voto es universal. Pues la globalización, el cliente es el que decide. Tener foco en el cambio climático, estar preocupado por él. La Tierra, pues es esférica. Bueno, efectivamente, pues estos son nuevos paradigmas que se fueron proponiendo y que han hecho mutar de una realidad pasada a una realidad futura mejor. Entonces hay que proponer, hay que estar alerta para esas utopías, esas necesidades de evolución de la humanidad, pues poder mutar desde esos pensamientos antiguos a los nuevos. Entonces esto es lo que hemos comentado, que los paradigmas tienen una serie de condicionamientos en nuestros valores, nuestros dogmas, confianza, prejuicios, hábitos y rutinas, y también, pues obviamente, las tradiciones sociales, las costumbres que se llevan a cabo, las teorías que están propuestas, los modelos, lo que se ha estado haciendo, que son las prácticas, y la percepción que tenemos, en definitiva, de la realidad, cómo vemos el mundo. Cuando se produce un cambio, hay un ciclo, pues esto es bastante genérico de la teoría del ciclo emocional, que se llama, pues en el que pues pasamos por una serie de estados, ¿no? Entonces, vamos a repasarlos aquí, que es, obviamente al principio, pues hay una subida de expectativas y lo que llamamos el optimismo desinformado, es decir, no tienes suficiente información para creer en ese precepto, pero pues tienes por naturaleza pues un optimismo, ¿no? Con mayor o menor grado. Según vas teniendo información, pues es posible que tengas un cierto pesimismo, que lo veas negro, como se suele decir, y que empieces a sentir que no emocionalmente pues uno se pone en posición más negativa, ¿no? Entonces llega un momento valle donde entra la duda, decir, oye, ¿esto de verdad es así? No sé, ¿se trata de una decisión? ¿Se trata de
de un anhelo o algo que se desea hacer. Entonces, es el momento donde se rebajan todas las expectativas y se piensa, bueno, pues muchas veces aquí es el momento de salida. Si, por ejemplo, estamos hablando de una inversión, pues aquí es donde mucha gente se sale. Cuando baja el mercado ya dice, no, esto va fatal, me voy a salir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que vamos con ese ciclo emocional, es decir, los acontecimientos pues luego van evolucionando. Entonces, luego empieza uno a darse cuenta de la realidad con mayor o menor grado y se puede producir un cierto pues subida de ánimo. Y por siguiente empiezas a tener un optimismo ya con cierta información y por último, pues bueno, pues se puede producir la satisfacción de decir, oye, estoy contento, he llegado. Si os dais cuenta, se están casi a la misma altura. El optimismo desinformado de la satisfacción, pero en este caso, cuando has pasado por todo este ciclo, esto es un ciclo por el que hay que transitar, siempre que se transita de manera natural, gente más rápido y hay gente con más lentitud, pues cuando se produce ese momento de ese nivel de satisfacción, ya se tiene una información, estás satisfecho, estás contento por decirlo de alguna manera, pero tienes una información para estarlo. Antes lo estabas, pero sin tener información. Entonces realmente, pues bueno, pues estabas totalmente desinformado y eras un optimista convencido, ¿no? La ayuda de precisamente lo que se produce aquí con la gestión del cambio que llamamos el change management es ayudar a pasar esta curva lo más rápidamente posible. Es decir, oye, llegar a la satisfacción al nivel que tenga que estar, esto es genérico, pero de la mejor manera y la más rápidamente posible. Es decir, esto es cuando convences a la gente. Aquí está el punto de convencimiento. Entonces, el siguiente gráfico lo que estamos un poco poniendo de manifiesto es que necesitamos implicar a la gente para conseguir que estén con nosotros en ese cambio, ¿no? Reconocerles, motivarles, hacerles partícipes, todo ello para lograr el éxito. Esto es una rueda, es un ciclo continuo en el que hay que intentar entrar lo antes posible para involucrar a la gente en ese cambio. Es decir, no hay cambio que se produzca si la gente no tiene un cierto grado de involucración en esta dinámica. Porque es muy difícil, no estamos en una sociedad ya obviamente del rodillo, ¿no? De decir, del ordeno y mando, sino que hay que hacer a la gente partícipe, influir, motivar, y todo esto es lo que forma parte de lo que llamamos el liderazgo, ¿no? Es decir, el saber, el gestionar por influencia, más que por autoridad. Entonces, lo que decíamos que hay que activar la participación. No sé si se ve muy bien, pero bueno, hay una serie de estadísticas que se han tomado un poquito de manera genérica para indicar esta implicación. Es decir, el 90% de la gente en una organización donde se va a producir un cambio de una naturaleza importante, pues tiene que conocerlo. Es decir, esto hay que comunicarlo. Es decir, la gente tiene que saberlo, incluso aunque en el día a día no vaya a tener que participar y su implicación pues no tenga una relevancia importante. Luego, además, aparte de conocer, obviamente, tienen que mostrar una actitud positiva. Es decir, hay que lograr que vean el cambio como algo positivo. Obviamente, volvemos lo mismo, no tienen por qué estar involucrados, pero sí tienen que ver que ese cambio que se va a producir en la organización va a tener un impacto positivo, antes o después. Entonces, es muy importante esa sensación. De un 20 a un 30% debería estar involucrado en el cambio. De manera directa, participando en el proyecto, o pues por aportaciones puntuales, porque obviamente los cambios que se producen en una transformación pues son a nivel transversal y afectan a todas las funciones en todas las áreas de la empresa. Entonces, hay que intentar mantener estos ratios aproximados cuando produces una transformación. Es decir, incluso aquellos que en un principio pensaras que no deberían estar involucrados, seguramente sí, y tengan un impacto. Entonces, no hay que ser conservador en ese sentido y hay que tratar de involucrar a toda esta cantidad. Puede parecer una cantidad bastante importante de gente, un 30% de la organización, pero al final las experiencias pasadas se ve que muchos de los problemas que venían por transformaciones fallidas, por grandes retrasos, grandes sobrecostes, incluso cancelaciones, han venido por esto, por la falta de involucración de gente en el proyecto.
Y bueno, pues hay una parte que son los patrocinadores, es decir, los sponsors a todos los niveles. Estamos hablando, luego le veremos más adelante, la importancia que tendrá piramidalmente o jerárquicamente la involucración, pero es importante que haya owners, como llamamos en inglés, de los procesos, que se hagan líderes en sí mismos de estos cambios, ¿no? Esto luego lo vemos más adelante. Es decir, hay unos aspectos que tenemos que tratar también de la parte del cambio, que es las dimensiones que tienen el cambio, ¿no? Es decir, tenemos dimensiones emocionales, como hemos estado hablando, del ciclo emocional. Hay una dimensión racional, es decir, oye, tiene unos impactos que se pueden de alguna manera racionalizar, tienen una lógica. Y hay otro de tema político, es decir, los cambios obviamente producen cambios en las estructuras organizativas y demás, y bueno, pues hay que saber gestionarlo. Entonces, hay que tener en cuenta estas tres dimensiones para planificar ese cambio. Y bueno, pues precisamente de los cambios salen las resistencias, y dependiendo de este tipo de resistencias que caerán en alguna de estas dimensiones, pues habrá una serie de medidas, de tratamientos que tendremos que llevar a cabo. Es importante saber clasificarlas, saber detectarlas, primeramente, obviamente, antes de clasificarlas, para poder dar la respuesta adecuada. Y al final, muchísimos de los problemas que tienes en transformaciones o en cualquier cambio en general vienen de este lado, y muchísimo del lado emocional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso hemos hecho el foco con el ciclo emocional. Bien, no he dicho antes, pero bueno, si tenéis alguna duda, vamos a dejarlo para el final, más que nada por el tiempo y para intentar ser ágiles. Entonces, voy a continuar y bueno, pues cuando terminemos, pues si queréis escribir alguna duda, alguna consulta, pues estaré encantado de contestaros. Bueno, en esta slide repasamos algunas de las resistencias generales. Se produce un miedo a los cambios, hay gente que tiene miedo al cambio en general y no está abierta a ningún tipo de cambio y tiene una tendencia a la rutina, se siente seguro, ¿no? Es lo que llamamos el círculo de seguridad, la zona de confort, que es muy difícil de abandonar para determinada gente. Otros son más proclives y es mucho más fácil, entonces hay que tenerlo en cuenta. El individualismo, pues en el trabajo. Pues, hoy cada día menos, pero ha solido haber bastante individualismo en determinadas tareas que se llevan a cabo, pues bueno, pues el típico, en inglés también lo digo, siempre me salen los términos, el free rider, ¿no? Pues en este caso eso proliferaba mucho en las empresas tradicionales. En este caso, el nuevo trabajo, ya el actual y el futuro, es todo trabajo en equipo, cooperativo. Las grandes tareas se hacen en equipo, esto ya lo sabemos todos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también. En una organización grande, con décadas de procesos maduros, pues es posible que se dé este caso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. El otro punto importante, pues la ausencia de liderazgo, lo que hemos hablado, o liderazgos. O sea, hay que tener gente que en todos los niveles que sea capaz de impulsar esos cambios, que se lo crean, lo asuman y sean ellos los líderes en su propio área. Esto ayuda muchísimo y es una de las piezas clave. También es importante tener una serie de medidas de reconocimiento de los esfuerzos por el cambio, incentivos, mostrar las ventajas, campañas de concienciación y demás. Y tener en cuenta si existe algún tipo de conflicto institucional o personal, si se va a producir el cambio. Es decir, esto es una gestión de riesgos pura y dura, pero es importante tener todos estos puntos sobre la mesa a la hora de planificar el cambio. Bueno, pues hablamos de gente que valorará de distinta manera la recompensa que recibe por el cambio que se produce, no se tiene tiempo, recursos o preparación y actualización del conocimiento. Esto es un poquito... retroalimenta otros elementos de por qué la gente tiene miedo a los cambios. Pues muchas veces es una falta de preparación, de training o de coaching a esta gente para hacerles perder ese miedo. Esa aversión al riesgo, al miedo, bueno, o el riesgo percibido, pues disminuya. Y bueno, pues último, es un tema ya más personal de que se valore la innovación. Esto pues es más difícil
de mover, pero obviamente forma parte de la cultura de la empresa, el trabajo de concienciación y de las campañas divulgativas que se realicen. Vale, pues siguiendo con estos puntos, el siguiente íbamos a presentar una fase de definición genérica a muy alto nivel de lo que supone un proyecto de cambio. Uno de los puntos importantes es, para definir, es que debe definirse de arriba abajo, top-down, y centrarse en el cómo. Es decir, es más importante en esta fase decir, oye, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Qué partícipes van a estar involucrados? ¿Cuáles son los procesos que vamos a llevar a cabo? Es muy importante. No hay que entrar tanto en el detalle de qué tareas concretas, sino más en que obviamente también, pero inicialmente se tiene que tener sentadas las bases de cómo se va a estructurar este proyecto de cambio, este proyecto de transformación. Es importante entonces, bueno, decimos por qué. Porque es que, además, donde se tiene la visión y se tiene toda la información de más alto nivel es en la cúspide de la pirámide. Entonces, eso unido al empowerment que se necesita para liderar la iniciativa, hace que precisamente esa definición venga de arriba. Es decir, no puede alguien de aquí, de abajo, en una unidad de negocio, intentar impulsar una iniciativa de transformación que impacte a toda la organización. Eso está condenado al fracaso. Y habrá casos concretos, pero al final habrá sido porque desde arriba se ha abrazado ese cambio. Se ha celebrado, se ha visto que era un cambio positivo y se ha patrocinado. Entonces, al final realmente es eso. Es decir, si tú quieres involucrar a toda la organización, tienes que empezar desde arriba, sin ser un tema jerárquico. Estamos hablando de quién lidera y quién mueve, quién da ejemplo, para que todo esto pueda llevarse a cabo. Y no estamos hablando de directrices jerárquicas. Bueno, pues de la misma manera, una fase de implantación, pero a la inversa. Para poder llevar esta implantación, el enfoque es de abajo arriba y centrado precisamente en el qué. Es decir, ¿por qué es esto? Bueno, pues la gente que está trabajando en niveles inferiores tiene este conocimiento, tiene el conocimiento de la línea de negocio que llevan, tiene el conocimiento de las funciones que realizan, cómo funciona el proceso entre los distintos departamentos y cuál es la cadena de valor realmente de la empresa. Es decir, cada uno de su área. Entonces, aquí es donde se definen realmente todas estas implicaciones y donde están los factores principales del éxito. Es decir, que esté involucrado a la gente de los niveles inferiores hace que impulsen cada una de estas pequeñas iniciativas. Esto lo podemos ver como dentro de la línea de transformación general del proyecto o del programa de transformación, pues son las pequeñas etapas que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Que muchas veces están paralelizadas para cumplir tu objetivo final, que es transformar a la empresa y extremo a extremo. Entonces, como digo, pues es importante que este enfoque se tenga en cuenta y tenga en cuenta a las personas. Una tercera fase, ya implantado, sería una fase de seguimiento. El enfoque que hemos empleado es un enfoque cíclico, es decir, defino, implanto y hago un seguimiento y produzco una mejora continua, es decir, no termina, es decir, tú no terminas nunca de transformarte. Puede haber etapas bastante grandes, bastante importantes y muy críticas, pero realmente una transformación en la filosofía es una mejora continua, es un ciclo. Entonces, como tal lo hemos pintado, es decir, hay que observar qué se está produciendo, tener una serie de indicadores, los llamados KPIs o KGIs, también Key Goals Indicators, y ajustar en función de esos indicadores. ¿Cómo vamos? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos haciéndolo bien? En esta iteración hemos trabajado según lo planificado. ¿Hace falta ajustar el plan? ¿Hace falta cambiar el enfoque? El enfoque, al final, en una transformación es un enfoque ágil. Habréis oído hablar muchísimo de todas las metodologías ágiles, métodos de trabajo tipo Scrum o demás. Bueno, pues es un poquito eso. No nos vamos ni a centrar en ninguna de estas metodologías o métodos de trabajo porque cada una pues emplean para un tipo de cosas.
Están otras como Kanban en general. Y bueno, pues es un poco la filosofía que se está llevando a cabo, por no tener un plan demasiado cerrado, sino ser flexible y adaptativo, porque estas iniciativas, lo complejas que son, te hacen tener que hacer bastantes cambios en el camino y estar preparado para ello. Entonces, tener una cultura de cambio y de agilidad es importante para lograr el éxito. Y bueno, pues al cerrar el ciclo, pues inicia un nuevo cambio y esto es una visión completa. Entonces, el enfoque que llevamos es el centrado en las personas. Importante, muy importante, porque al final quien conforma una organización y los activos más importantes son las personas. Y estas personas, obviamente, hay que tener un seguimiento. Entonces, ese es el enfoque que hay que aplicar, o por lo menos que considero que hay que tener muy en cuenta, sin perder un enfoque de vista sistemático, es decir, aplicar el llamado ciclo de Deming, es el PDCA, Plan, Do, Check, Act, que estamos hablando aquí, y estar guiado por los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hemos hablado de los indicadores, es decir, no tomar decisiones en función de premisas, intuiciones o creencias, sino tomar indicadores para saber qué de bien. O sea, por eso es muy importante la tarea de establecer muy bien los indicadores. Saber qué estamos midiendo para ver cómo estamos avanzando, qué de bien estamos cumpliendo los objetivos y poder tomar medidas correctoras. Este es el objetivo. Entonces, como hemos dicho, dos conceptos, personas y aplicación científica o sistemática de un método.